Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. Dentro de este bloque que estamos trabajando, el superconjunto de Nuxt, ya hemos visto, entre otras cosas, cómo podemos enrutar, cómo podemos hacer la importación automática, cómo podemos trabajar todos los conocimientos que ya tenemos de Vue dentro de Nuxt, y también hemos visto cómo aplicar el server-side rendering o estructuras híbridas que nos permitan generar ese renderizado o ese compilado en servidor de nuestro proyecto. A lo largo de esta clase vamos a atacar el último punto que nos queda de Nuxt para poder tener ya un overview general sobre todas las funcionalidades principales que Nuxt nos ofrece a los desarrolladores de Vue. Y esto es el full stacking, una parte muy importante dentro de Nuxt y una de sus principales características, puesto que lo que nos va a permitir es que nosotros como desarrolladores podamos incorporar toda la parte de backend a nuestras construcciones para llegar a construir un monolito mediante el cual ya no solo vamos a estar trabajando la parte frontal, sino que además vamos a poder aplicarle toda la lógica de backend a nuestros proyectos en Vue. Veamos cómo hacerlo, vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, y vamos a ver cómo podemos aplicar toda la lógica de backend a un proyecto en Nuxt. Ya conocemos toda la parte de frontend, puesto que es lo que habitualmente trabajamos con Vue, es decir, nuestras diferentes vistas, servicios, nuestros componentes, nuestros composable, todo lo que normalmente trabajamos dentro de Vue. Sin embargo, cuando trabajamos con Vue, vamos a necesitar siempre un soporte de backend al cual vamos a estar comunicándonos mediante normalmente una API u otro tipo de servicios, como hemos visto en el curso, como puede ser, por ejemplo, GraphQL, mediante el cual pues vamos a consumir, insertar, modificar datos en un sistema construido en un backend. Nuxt lo que nos propone es que podamos, dentro de nuestra construcción, establecer también toda la lógica de servidor, toda la lógica de backend dentro de nuestro propio proyecto. Para ello nos va a incorporar un sistema que se va a apoyar dentro de Nitro, dentro del plugin de Nitro, que nos va a permitir, en definitiva, programar nuestro propio backend. Nosotros vamos a verlo en dos partes distintas. En primer lugar, vamos a hacer el ejemplo básico para que podamos entender cómo funciona. Vais a ver que es muy sencillo y una herramienta realmente fuerte dentro de este framework de trabajo. Y luego, posteriormente, lo que vamos a hacer es un ejemplo de integración con una base de datos real para que podamos también ya cerrar todo el circuito. En concreto, trabajaremos Mongoose. Porque al fin y al cabo, bueno, pues cuando trabajamos con Nuxt, uno de los stacks más, los stack mev, o los stacks basados en NoSQL, suelen ser los más habituales. No obstante, cuando estemos trabajando esa parte, os indicaré cómo podemos hacer también para incorporar cualquier otro tipo de base de datos, como podría ser una conexión MySQL o PostgreSQL o cualquier otro tipo de datos. Al final, el proceso siempre va a ser el mismo, independientemente del motor de base de datos que vayamos a utilizar por detrás. Muy bien, estamos entonces en nuestro proyecto y lo primero que vamos a necesitar, evidentemente, es un proyecto sobre el cual trabajar. Podemos crear un nuevo proyecto de Nuxt, o yo en mi caso voy a utilizar el proyecto que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Voy a entrar dentro de la ruta. No os preocupéis por el proyecto no vamos a utilizar nada de lo que hemos desarrollado anteriormente, por lo que podríamos generar un nuevo proyecto vacío de Nuxt y nos seguiría valiendo igualmente. Muy bien, una vez estamos dentro del proyecto, quiero que pongamos atención ahora en un directorio que es el directorio server. Es aquí donde vamos a incorporar dentro de este directorio toda la lógica de backend de nuestro proyecto. Y para ello, lo que vamos a hacer es generar un directorio que vamos a llamar API, un directorio API, que es el que se va a encargar de servir los datos, los diferentes endpoints, a nuestro proyecto para que nuestras vistas las puedan consumir. Para esto es muy importante que tengamos claro todo lo que ya hemos visto en el curso anteriormente. Recordad, por ejemplo, la clase de servicios, creo que era la número 8 o 7 o 9 por ahí. Es decir, cuando nosotros nos conectábamos a servidores, en este caso cuando nos conectábamos a otros backends, a unas APIs y consumíamos su contenido o les podíamos mandar órdenes de inserción o de modificación. Es decir,
El vehículo que utilizábamos para conectar el backend con el frontend eran las APIs. En el caso del frontal, de Vue, construíamos servicios que se encargaban de interactuar con la API. Toda esa parte ya la hemos visto y la conocemos. Sin embargo, nos quedábamos ahí porque luego ya el backend actuaba por su cuenta. Ahora vamos a construir toda esa parte, todo el servicio de backend que vamos a estar consumiendo con nuestro proyecto en Vue dentro de Nax. Para ello, dentro de Server vamos a generar, como decía, nuestro directorio API. Y es aquí donde vamos a preparar todo el contenido para que pueda ser consumido, los diferentes endpoints que va a estar utilizando nuestro proyecto. ¿Cómo van a funcionar? Muy sencillo, porque la lógica del enrutado para nuestros endpoints de la API van a ser la misma lógica que utilizamos para las páginas, para las pages. Es decir, lo que vamos a estar haciendo es generar diferentes estructuras de directorios o de archivos y cada una de ellas va a ser el endpoint correspondiente. Por ejemplo, si yo dentro de la carpeta API creo un archivo que se llama, pues por ejemplo, pues para acceder al contenido de ese punto de la API, de ese endpoint de la API, tendremos que acceder a la ruta API/example. Y de esta forma vamos a ir enrutando. Todo esto nos va a quedar muy claro ahora cuando lo probemos, como siempre hacemos. Pero de momento me interesa que fijemos ese concepto, que nosotros vamos a estar enrutando sin necesidad de un archivo de rutas. Aquellos que hayáis trabajado con cualquier otro tipo de backend, como por ejemplo podría ser Django, como por ejemplo podría ser Laravel, o como por ejemplo podría ser un servidor de Express, que también trabaja con JavaScript o TypeScript, normalmente tenemos un archivo de enrutado donde decimos cuál es la ruta y cuál es el controlador que la gestiona. En este caso, dentro de Nax, la ruta va a ser donde se ubique el archivo dentro de nuestro directorio, y con eso se va a construir de forma dinámica el nombre de la ruta que le va a dar acceso. Sabiendo esto, nosotros, por ejemplo, podríamos tener dentro de API pues un directorio. Vamos a hacer un directorio para este ejemplo y vamos a llamarlo, por ejemplo, Notes, de notas. Vamos a tener un servicio en el cual vamos a poder leer unas notas, unos apuntes que vamos a tener guardados en nuestra base de datos, y podremos pues insertar notas o guardar notas, listar notas. Es decir, vamos a generar una serie de servicios para las notas. Así que me hago un directorio que he llamado Notes y aquí voy a crear mi primer endpoint. Y aquí es muy importante que entendamos la nomenclatura que le vamos a dar al fichero, le vamos a dar al archivo. Vamos a crear un nuevo archivo y yo lo voy a llamar index para que sea directamente la ruta sea API/nodes y ya está. Y se va a ejecutar porque es el index. Recordad que cuando damos index es el fichero que se ejecuta por defecto dentro del directorio. Pero ahora vamos a darle en el nombre punto y vamos a especificar el verbo de acceso a este fichero. Recordad que cuando construimos una API no es necesariamente tenéis que conocerlo de una forma muy estricta porque estamos trabajando frontend, pero cuando proponemos un backend y estamos ofreciendo una API, esta API se va a poder acceder a través de diferentes verbos. Es decir, vamos a poder hacer una petición get, una petición post, una petición put, una petición patch, una petición delete. Pues el verbo es lo siguiente que vamos a especificar, cómo queremos que se acceda. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una API que se accede con get. Y después, en última instancia, ahora ya sí, la extensión del archivo, que en este caso va a ser un TypeScript, un TS. Muy bien. Pues ya tenemos nuestro primer endpoint. Para cuando accedamos a API/nodes, si accedemos en una petición get, se va a ejecutar este fichero de aquí. Si yo tuviese otro, vamos a hacerlo, aunque luego lo borremos. Si yo tuviese por aquí un index.post.ts, pues este se ejecutaría si hacemos una petición a la ruta API nodes usando post en lugar de get. Para que quede claro, es muy sencillo. Muy bien, una vez explicado esto, ahora vamos a escribir nuestro primer acceso, nuestro primer punto de API, que es este API Nodes. Y para ello lo que vamos a hacer en esta primera instancia, en lugar de conectarnos a una base de datos, es directamente simular cuál sería la respuesta de nuestra API. De esta forma vamos a poder comprobar el circuito completo. Así pues, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Para ello lo que vamos a estar haciendo es generar un manejador de eventos que es el que se va a encargar de
solucionar la petición que se realiza. Para ello vamos a exportar por defecto nuestro define event handler. Lo tenemos por aquí. Y este event handler va a ser siempre un manejador asíncrono, puesto que va a tener que hacer las diferentes peticiones dentro de nuestro servicio y vamos a tener que, por norma general, en este caso, en este primer ejemplo no, porque vamos directamente a simularlo, pero lo habitual es que tengamos que pedirle a la base de datos unos datos y tengamos que esperar a que nos los devuelva. Entonces, por norma general, vamos a marcar este evento como asíncrono y recibimos ese evento y ahora tenemos la función flecha que se va a encargar de manejar la petición. Tan sencillo como eso. Y ahora aquí nosotros ya podemos construir toda la lógica de backend que nos interese. Si ya sabéis utilizar Mongoose, si ya sabéis utilizar MongoDB o PostgreSQL o MySQL o cualquier otro tipo de estructura de datos, si habéis trabajado alguna vez con Express o con Node.js, a partir de aquí lo tenéis ya todo hecho porque ya tenéis el conocimiento necesario para poder trabajar toda la construcción del servidor sabiendo cuál va a ser la ruta de acceso. Nosotros, como estamos en frontal, no hemos visto esa parte, vamos a ir explicando los conceptos básicos para que podamos solucionar este primer contacto con la estructura de full stacking dentro de Nuxt. Para ello, simplemente voy a inventarme una respuesta que podría estar dando nuestra API. Las APIs, por defecto, nos van a estar devolviendo una respuesta en formato JSON. Y nosotros podríamos estar devolviendo, pues por ejemplo, un JSON que diga que la nota tiene el título My First Node perdón, y que tiene el contenido Loren ipsum $zimer, por ejemplo. Esta es la devolución que va a hacer. En este caso va a estar devolviendo un objeto con un título y un contenido. Nosotros podríamos estar haciendo la devolución de un array con diferentes objetos, como prefiramos. Al final la devolución va a ser un JSON. En lugar de consultarlo en la base de datos, en esta primera aproximación, pues directamente nos vamos a inventar, vamos a moquear el resultado que nos estaría devolviendo la petición. Muy bien, pues ya la tenemos aquí construida. Es tan sencillo como esto. Ya tenemos un acceso, un endpoint en backend que podemos utilizar en nuestra construcción. Recordad que ahora nosotros en nuestro proyecto podríamos construir un servicio que consumiese estos datos. Pues vamos a probarlo y en primer lugar lo que vamos a hacer es verificar que este endpoint nos está funcionando. Como es un endpoint de petición GET, podemos consultarlo sin ningún problema a través del navegador. Así que voy a levantar el servicio en pm run dev para levantar nuestro servidor de pruebas. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Así que ahora vamos a acceder a él. Voy a abrirlo. Y lo tenemos por aquí. Muy bien. Y ahora que lo tenemos por aquí, lo que vamos a hacer es acudir a la ruta que hemos preparado para ello. Recordad que en server tenemos API nodes. Y entonces, si lo hacemos de forma normal, por un get, debería ejecutarse este manejador de eventos, que es el que hemos construido, que nos debería devolver estos datos. Así que vamos a hacerlo. Si yo ahora consulto y consulto la ruta de API nodes, vamos a esperar a que termine de arrancar Nuxt, que está todavía arrancando, el equipo va un poquito lento. Y ya está, perfecto. Ha resuelto satisfactoriamente la petición que le hemos solicitado. Podemos observar que nuestro contenido, nuestra petición a la ruta API Nodes, nos está devolviendo el JSON con la información que le hemos solicitado. Y esta información podríamos estar consumiéndola tal y como conocemos, tal y como estamos habituados. Esto es una operación de consumo, pero podría ser una operación de inserción o de modificación o de cualquier otra petición que ya conocemos, puesto que ya hemos visto numerosas clases trabajando los servicios. De todas formas, si queremos practicarlo, vamos a hacerlo. Para ello voy a acudir a la ruta que tenemos por aquí, que es la del servidor.
Vamos a ver que estamos ejecutando en local, que tenemos en el index. Perfecto, y tenemos sí, este ejercicio que hicimos en la primera clase. Y tenemos aquí este index, que es el que voy a utilizar para que podáis verlo, para que podáis observar cómo es el circuito completo. Pero esta parte ya la conocemos, es decir, lo nuevo, lo de la gestión de la API, acabamos de verlo y ahora profundizaremos sobre él. Pero de cara a ser explícitos en el desarrollo, pues vamos a observar nuestro index que tenemos por aquí. Y a partir de aquí nosotros podríamos estar haciendo una construcción tal y como estamos habituados. Podríamos generar, pues, por ejemplo, una carpeta services donde elaborásemos diferentes servicios, y aquí podríamos generar el servicio nodes.test y aquí podríamos construir nuestro servicio. Por ejemplo, pues export, esto ya lo hemos visto en la clase de servicios, seguro que lo conocéis ya. Export default, vamos a hacer la clase, en este caso pues vamos a hacer el node service. Aquí lo tenemos. Vamos a llamar al servicio igual, rename, y vamos a llamarlo node service para mantener la misma nomenclatura. Esto no es obligatorio, pero ya sabéis que me suele gustar mantener el proyecto de esta forma limpia, igual que podríamos estar haciendo el consumo de nuestra API directamente en el componente, pero bueno, de cara, ya que hemos mantenido una estructuración limpia a lo largo de todo el proyecto, no lo vamos a estropear ahora. Voy a hacerme una base URI, que va a ser la URL que vamos a estar consumiendo. En este caso, pues la URL que vamos a estar consumiendo la tenemos por aquí. Es, en este caso, API/nodes. Esta de aquí es la URL que vamos a consumir, así que vamos a especificar que esta va a ser la base que vamos a estar consumiendo y vamos a generarnos una función asíncrona que vamos a llamar, en nuestro caso, por ejemplo, pues list, o vamos a llamarla, por ejemplo, getNode, porque solo hay una, y esta función pues del servicio es la que se va a encargar de realizar la petición. Vamos a hacernos aquí la URI, que va a ser en este caso el dis.baseURI. Y ahora podemos hacer ya el fetching, la petición del servicio. Todo esto ya lo conocemos. Si no lo tenemos fresco, recordad repasar la clase de servicios donde hacíamos todo esto. Y lo que vamos a hacer es solicitar, hacer un fetching a la ruta que tenemos, que es esa de ahí, y ya está, porque no tenemos que pasarle ninguna información. Quizás podríamos especificar en la cabecera que el método pues es get, el método de petición, y vamos a estar recibiendo la respuesta de la petición a la URI que hemos preparado, que es la que tenemos aquí en nuestro servidor, en nuestra sección de server, y vamos a recibir la respuesta. Y ahora ya vamos a tener nuestra respuesta, que vamos a traducir a response.json, que vamos a forzar la lectura en JSON y vamos a devolverla. Vamos a retornar la respuesta. Ya está, ya tenemos un servicio que se encarga de consultar la API que hemos creado. Y ahora voy a usar ese servicio aquí en nuestro index. Vamos a por ello. Disculpadme la voz, que hoy estoy un poco acatarrado. Script, setup, langTS, porque estamos en TypeScript. Y vamos a importar nuestro servicio, en este caso el node service. Y nos lo vamos a estar trayendo desde la ruta vamos a buscarlo por aquí. Pages, Public Services. Aquí lo tenemos. Y dentro de los servicios tenemos el node service. Nos lo traemos y ahora ya simplemente voy a importar el hook de cuando se monta el contenido, el onMounted. Todo esto lo conocemos más que de sobra, simplemente para hacer, como decía, el ejemplo completo. Y ahora, cuando en el ciclo de vida, cuando se monte este componente,
pues lo que vamos a hacer es ejecutar una acción que se va a encargar de traerse la información. Y para ello, pues vamos a usar, por ejemplo, una referencia. Y vamos a crearnos esa constante que va a ser la nota. Y va a ser una referencia. No la tenemos ahora mismo tipada, pero podríamos tiparlo en el caso de que quisiésemos ya terminar de hacer la buena práctica completa. Y tenemos entonces esta nota a la cual, a su value, le vamos a asignar la consulta a nuestra API, como ya hemos hecho anteriormente. Para ello voy a hacerme la constante del servicio, el node service, que va a ser igual a un new node service. Muy bien, y ahora aquí vamos a decirle que vamos a esperar a que el node service ejecute su función getNode. Muy bien, y el resultado, la respuesta que nos va a devolver esta función, que es la respuesta que nos está dando esa API, la vamos a guardar en la nota. Así que ahora, aquí, pues en lugar de index, vamos a decir title. Y vamos a escribir el node title. Y por aquí abajo, pues podemos escribir content. Y hacemos el node.content. Y de cara a dejarlo todo listo, pues por defecto el title, voy a ponerle aquí loading por defecto. Y al content voy a ponerle loading por defecto, para que mientras hace el fetching, pues nos aparezcan esos datos. Muy bien, tenemos construido nuestro componente y hemos hecho además toda la consulta del servicio para que podamos comprobar el circuito completo. Perfecto. Acudimos a nuestro localhost y podemos observar que hace el fetching a nuestro servicio, a nuestro backend, obtiene los datos y nos los está pintando ya en el componente, ya como ya conocemos, y podemos manipularlo tal y como nos resulte a nosotros de interés, puesto que ya tenemos nuestra API creada. Muy bien, hemos visto entonces la primera parte del full stacking, es decir, tenemos todo nuestro proyecto Vue en las carpetas que habitualmente trabajamos, y ahora además vamos a tener un directorio server que nos va a permitir construir toda la lógica de backend, igual que la estaríamos haciendo de forma muy similar a como lo estaríamos haciendo con Express o con Node o similares. Hasta ahora simplemente hemos moqueado la respuesta, es decir, hemos simulado una respuesta que podría estar dándonos el sistema, y ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es ir un poquito más allá, y lo que vamos a hacer es utilizar una conexión a una base de datos NoSQL. Concretamente vamos a estar utilizando Mongoose, que nos sirva como ejemplo ya de cuál sería la construcción de un servidor propiamente dicho, con su conexión a base de datos, etcétera. Vamos a por ello. Muy bien, ya conocemos entonces cómo podemos conectarnos a los diferentes servicios de backend que podemos construir dentro de Nax. Técnicamente y siendo estrictos dentro de nuestro desarrollo como frontend developer, aquí finalizarían nuestras responsabilidades, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es construir los diferentes servicios que conecten de forma eficiente a las diferentes APIs que se construyan dentro de Nax. No obstante, y de cara a poder hacer el ejemplo completo, vamos a meternos de forma excepcional dentro del desarrollo de backend para que podamos construir el ejemplo completo. Para ello, lo que vamos a estar haciendo es desarrollar una solución que conecte a una base de datos para que podamos ver cómo configuramos un servicio de backend que conecta ya a bases de datos, y el que hemos hecho anteriormente directamente moqueaba el resultado, para poder que tengamos el mapa completo de desarrollo y que conozcamos todas las partes de desarrollo dentro de Nax, no solo la parte de frontal, sino también la parte de backend. Para ello podríamos estar consultando cualquier tipo de base de datos, es decir, podemos conectar a Postgre, podemos conectar a MySQL, podemos conectar a MariaDB, podemos conectar a cualquier servicio de bases de datos. En nuestro caso vamos a estar conectando
en este caso, a una base de datos de Mongo, de MongoDB, que es una base de datos no SQL, y vamos a hacerlo a través del framework de Mongoose, ya que esta es uno de los stacks más utilizados dentro de Nax, que es el stack de MERM o el stack que utiliza Mongo, una base de datos no SQL, una base de datos orientada a documentos como motor de bases de datos. No obstante, todo el proceso de configuración que vamos a estar viendo sería igual para Postgre o para MySQL. Simplemente, en lugar de estar utilizando la base de datos de Mongo, pues estaríamos utilizando, en este caso, pues los plugins de Postgre o cualquier otro tipo de base de datos. Muy bien, dicho esto, ¿qué vamos a necesitar para poder realizar esta parte de la práctica o esta parte de la clase? Pues para poder hacerlo vamos a necesitar una base de datos de MongoDB, una base de datos de Mongo. Esto es muy sencillo, simplemente acudís a mongodb.com y generáis un usuario. Es gratis, así que no os preocupéis. Tenéis opciones de pago como la opción serverless o la opción de un servidor dedicado, pero vosotros marcáis la opción de un servidor compartido, un shared hosting, y de esta forma vais a tener una cuenta de acceso gratuito para que podamos utilizar MongoDB Atlas, que es lo que vamos a estar utilizando. Una vez os hayáis registrado, podéis hacerlo de forma sencilla directamente registrándoos con Google, tendréis vuestro panel de acceso tal y como este. Es decir, ya una vez logueados en el Atlas de MongoDB tendréis este panel de acceso. Podéis hacerlo también a través de la aplicación de Compass, si lo preferís. Yo la tengo por aquí, la aplicación de Compass, y podríais estar marcando vuestro URL de conexión si así lo preferís. Yo en mi caso voy a hacerlo para no ampliar la complejidad de toda esta parte, que ya es, digamos, un añadido, pues lo voy a hacer directamente a través del navegador. Para ello tenéis aquí vuestro clúster y podéis ver dos opciones. En primer lugar tenemos la opción de conexión, que la tenemos por aquí, y después tenemos también para visualizar nuestro contenido. Vamos a visualizar el contenido. Vamos a darle a Browse Collections. Yo aquí tengo diferentes pruebas que he hecho para otros tutoriales y otros vídeos y demás. Y aquí vamos a crear una nueva base de datos y vamos a darle un nombre. En este caso, pues yo voy a llamarla la base de datos Nax. Y podemos establecer un primer nombre de colecciones, que yo, por ejemplo, voy a hacer la colección de notas. Podríamos añadir alguna preferencia adicional, pero en nuestro caso con esto es suficiente. Generamos la base de datos y esperamos. Y muy bien, ya tenemos nuestra base de datos Nuxt, que se llama así porque lo hemos llamado así, y tiene una colección, que es la colección de notas, donde aparecerán los diferentes documentos asociados a las notas. Para aquellos que no estáis acostumbrados a trabajar con bases de datos orientadas a documentos o bases de datos no SQL, es muy sencillo. Simplemente, entonces, en lugar de tener, vamos a hacer una aproximación un poco gruesa, pero para que todos podamos estar en la misma página a la hora de pensar qué es la estructura, vamos a pensar en las colecciones como si fuesen tablas de SQL y en cada uno de los documentos como si fuese un registro, como si fuese un valor, una fila que añadimos a esa tabla. De esta forma todos vamos a poder entender qué vamos a ir desarrollando. Muy bien, pues ya tenemos entonces nuestra base de datos preparada, que es todo lo que necesitamos para poder comenzar a trabajar. Así que ahora que ya lo tenemos, vamos a volver a nuestro editor de código, como teníamos aquí preparado todo el desarrollo. Vamos a cerrar todo lo que hemos trabajado anteriormente y vamos a volver a nuestra parte del servidor. Vamos a volver a nuestra carpeta server. Y aquí en la carpeta server, en la raíz de la carpeta server, vamos a generar un index.ts que se va a encargar de realizar la configuración general de nuestro proyecto. ¿Qué va a estar trabajando este index del servidor? Pues básicamente es el que se va a encargar de abrir la conexión con la base de datos y ponerla a disposición de nuestro sistema para que luego cada una de las peticiones, por ejemplo la petición de las notas que tenemos aquí, pues puedan usar esa conexión, valerse de ella y recuperar datos de la base de datos o escribir datos en la base de datos. Es decir, en este index.ts vamos a establecer la configuración general de nuestro proyecto para poder abrir una conexión a la base de datos y mantenerla y poder hacer uso de ella a través de los diferentes elementos de nuestro servidor. Muy bien.
¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Para hacer todas estas construcciones de servicio de backend, y al igual que ocurría con el server-side rendering, vamos a estar valiéndonos del plugin de Nitro que nos ofrece Nux para poder generar toda esta construcción. Así que vamos, antes de nada, a importar Nitro y nos lo vamos a estar trayendo del Nitro Pack. Muy bien. Una vez nos hemos traído la importación, vamos a exportar por defecto las acciones que vamos a estar estableciendo en el índice, en el index de nuestro servicio. Para ello vamos a estar exportando por defecto, export default, de forma asíncrona, puesto que vamos a tener que esperar ciertas acciones, como va a ser, por ejemplo, la conexión a nuestra base de datos, y vamos a generar por aquí nuestra Nitro App que vamos a tener. Y aquí vamos a estar desarrollando las diferentes acciones que vamos a ir generando. De momento, vamos a poner un console log para asegurarnos de que todo nos funciona correctamente. Lo que sea, el mensaje que queramos ubicar dentro de nuestro contenido, simplemente para poder trazar toda esta información. Y ahora que lo tenemos, lo que vamos a hacer es decirle a nuestra configuración del servicio que queremos que se ejecute este index.ts. Hasta ahora hemos generado este index en nuestro servicio, pero no lo estamos usando aún. Para pasar a usarlo, lo que vamos a hacer es acudir a nuestro tsconfig, que lo tenemos por aquí, y vamos a establecer la configuración de nuestro servicio. A nuestro Nuxconfig, no nuestro tsconfig. Muy bien, entonces ahora en nuestro Nuxconfig que tenemos por aquí, pues igual que tenemos la configuración de las DevTools, ya lo hemos hecho con anterioridad cuando hemos hecho la configuración, por ejemplo, del SSR con anterioridad, pues lo que vamos a hacer es configurar Nitro. Y dentro de la configuración de Nitro vamos a indicarle que queremos añadir un nuevo plugin. Y este plugin que vamos a querer añadir es nuestro index.ts, que es el que se va a encargar de establecer la conexión. Tenemos que realizar esta configuración para decirle a Nux, oye Nux, cuando levantes mi servicio, mi server, Nitro tiene que estar ejecutándome este index.ts, porque es el que voy a utilizar para conectar a mi base de datos y mantener esa conexión viva. Así que vamos a decirle que queremos conectar, en este caso, a nuestro index.ts. Y para ello vamos a leerlo desde virgulilla, esto lo hacemos con alto grado 4, espacio, y vamos a acceder a nuestro server index.ts. Perfecto. De esta forma registramos este plugin para que Nux sepa en la configuración de Nitro que tiene que levantar ese servicio. Perfecto. Fijaos cómo al introducir el plugin, pues se nos reinicia el servicio y podemos observar que aquí ya nos aparece este mensajito de Nitro is working que hemos ubicado en nuestro index.ts. Por lo que ya sabemos que Nitro ya está tomando en cuenta el plugin que hemos escrito, en este caso nuestro index.ts, y por lo tanto ya podemos utilizarlo para realizar la conexión a nuestro servicio. Muy bien, tenemos entonces ya la configuración para poder establecer las conexiones a la base de datos y ya por tanto dotar de la funcionalidad completa a nuestro servicio de backend dentro de Nux. Así que lo que vamos a hacer ahora es ya prepararnos para establecer esa conexión y empezar a utilizar su consumo, y eliminaremos los datos de moqueado que teníamos por ya datos reales de esa base de datos. Para ello lo que voy a hacer es que voy a matar por aquí el servicio, sí. Y una vez termine el servicio, aquí está, voy a instalar el paquete de Mongoose. Para ello, npm install o npm i o yarn add si estáis utilizando yarn para la gestión de los paquetes, de las dependencias. Y vamos a instalar Mongoose con dos os, MongoOS. Esto solo lo hacemos si vamos a estar trabajando con MongoDB, puesto que es el framework que nos va a permitir trabajar con él. Principalmente lo que nos va a hacer es una gestión de ODM, de Oriented Document
relation para hacer el mapeado del mapping de los datos que tenemos en la base de datos, al igual que funciona, por ejemplo, un ORM con bases de datos MySQL o similares. En definitiva, lo que nos va a hacer para aquellos, porque no es un conocimiento que necesariamente tengamos que tener para poder desenvolvernos con Vue, pero para aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, al final lo que nos va a permitir es mapear los datos de la base de datos y hacer el acceso y la escritura de esos datos de una forma más sencilla, y además podremos realizar otro tipo de ventajas en las cuales no vamos a entrar, como el tipado de los diferentes modelos de datos, etcétera, dentro de los mapeados que vamos a estar haciendo para la ejecución de nuestros documentos. De momento, simplemente conocer que es una herramienta que nos va a facilitar la escritura y la lectura de los datos en MongoDB. De igual forma que sería Eloquent para Laravel, que sería un ORM, o cualquier otro tipo de mapeador, o Hibernate en Java, por ejemplo. Aquí yo he estado utilizando Mongoose porque estoy utilizando, como decía, una base de datos no SQL. Si estáis utilizando una base de datos SQL, pues en lugar de utilizar Mongoose, utilizaréis el ORM o el conector que prefiráis para poder hacer esta conexión. En este caso, pues como decía, utilizamos Mongoose. Muy bien, lo hemos instalado, vamos a continuar. Vamos a utilizar entonces Mongoose para realizar la conexión. Ahora que lo tenemos ya importado, pues voy a hacer el import Mongoose y me lo voy a traer from Mongoose. Muy bien, me traigo Mongoose para poder hacer uso de él, y lo que voy a hacer ahora, ya en lugar de pintar este mensaje por consola, pues lo que voy a hacer es esperar a realizar la conexión, y para ello lo que vamos a hacer es mongoose.connect y vamos a facilitarle a el método de conexión la URL de autenticación, la URL de conexión a nuestro servicio. Esto es para poder conectarnos a nuestra base de datos. Esto, si acudimos a MongoDB, podremos observar que tenemos una URL de conexión. Volvemos a nuestro Atlas de MongoDB y vamos a generar los datos para poder conectarnos. Para ello, dentro de nuestro Atlas, vamos a acceder aquí a la al clúster de la base de datos que tenemos, y vamos a observar que aquí en el menú de la izquierda tenemos una sección que es Database Access. Y aquí vamos a generar un nuevo usuario. Vamos a generar un nuevo usuario que se va a conectar por password, y yo voy a llamarlo, pues, por ejemplo, Next, y le voy a dar el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que va a ser, evidentemente es un password muy débil, pero simplemente para que nos sirva como ejemplo, para que podamos ver cómo podemos conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a revisar por aquí el resto de elementos y vamos a asignarle un rol, y aquí el rol que vamos a asignar es el de administrador, para darle todos los permisos, puesto que nos va a valer como ejemplo. Muy bien, pues tenemos ya nuestro usuario Nax con esta contraseña, así que podemos indicar añadir usuario. Vale, me dice que el password es demasiado débil, así que vamos a introducir otro. Vamos a colocar, por ejemplo, pues este de aquí. Añadimos el usuario, ahora sí me ha dejado, perfecto. Ya tenemos entonces nuestro usuario Nax que tenemos por aquí. Y ahora otro de los puntos que vamos a poner, que nos vamos a fijar, es en el Network Access. Y esto es para permitir que nuestra IP tenga acceso a nuestra base de datos. Para ello vamos a introducir una nueva IP, vais a marcarle, por ejemplo, la IP que tengáis en este momento, el current IP address, para poder darle permisos a vuestra permisos de acceso a vuestra IP. Si no, no os va a rechazar la conexión. Otra cosa que podéis hacer es, tal y como lo tengo yo marcado, marcar el 0.0.00, que esta es una wildcard para permitir acceso a cualquier IP. Y de esta forma, de cara a este ejemplo, que es para pruebas, pues también os podría valer. Sí, de todas formas, si no, os valdría con añadir IP address y marcar vuestra IP del momento, y listo, con esto ya tendríais el acceso.
Muy bien, pues ahora ya sí tenemos el Database Access y tenemos también el Network Access, por lo cual ya tenemos todo preparado. Ahora vamos a acudir a nuestro clúster que tenemos en nuestro proyecto. Vamos a acudir aquí y tenemos por aquí el clúster que ya hemos creado anteriormente y vamos a pulsar en Connect. Y si pulsamos en Connect, vamos a poder obtener la URL de conexión. Ahora vamos a indicar dentro de estas opciones que tenemos la más adecuada para que podamos traernos la conexión para Mongoose. En este caso, seleccionamos la de Drivers y vamos a marcar, en este caso, el driver correspondiente para el acceso a la base de datos. Podemos observar aquí que por defecto tenemos marcado Node, que sería el más acertado. Una vez lo tenemos, observamos que aquí abajo nos aparece la URL de conexión. Y vamos a observar que en esta URL de conexión lo que nos está indicando es la URL completa, pero tiene dos secciones, la sección Username y la sección Password. Y estos dos valores vamos a tener que cambiarlos por el username y el password que hemos creado. Así pues, volvemos por aquí a nuestro código. Voy a pegar por aquí la contraseña que habíamos creado para que no perderla. Y voy a copiar la URL de acceso. Ahora, para conectarnos, simplemente, pues especificaríamos esa URL. Voy a hacer algo de espacio para que podamos verlo bien. Y en lugar de password, pues fijaos que tenemos que eliminar tanto el password como el símbolo de menor que y mayor que. Vamos a poner nuestro password y en lugar de username, pues pondremos nuestro username, que en este caso era Next. Muy bien, y con esto ya tenemos la URL de conexión y ya podremos indicarle a nuestro sistema que a través de este plugin lo que vamos a estar haciendo es conectarnos a la base de datos. Sin embargo, tenemos que poner especial hincapié, como siempre, en la buena estructuración del código. Y esta no es una buena estructuración. Y si bien puede ser un poquito meternos en camisas de 11 varas porque no conforma parte del curso, me gusta siempre que hagamos una buena estructuración, así que vamos a hacer alguna modificación. Y es que normalmente no vamos a poner datos de conexión ni de ningún tipo de lo que podría ser una variable de entorno general dentro de ningún plugin o de ningún contexto. Ya que si el día de mañana queremos cambiar la conexión, y esto es algo muy común, pues vamos a tener que ir buceando en cada uno de los elementos de nuestro proyecto, buscando diferentes conexiones que tengamos para modificar las URLs de acceso. Para evitar esto, lo habitual, y los que ya habéis trabajado pues con Node o con Express, ya lo sabéis, es generar un archivo de variables de entorno, generarnos un .env. Y en este archivo de variables de entorno es donde nosotros vamos a colocar todas las variables de entorno de nuestro proyecto. Así siempre las tenemos localizadas. Si queremos modificar cualquier valor de acceso a la base de datos o a cualquier otro punto de nuestro proyecto, lo tenemos sencillo. Vamos a nuestro .env, lo modificamos y nos despreocupamos. No tenemos que bucear en el resto del contenido. Así que lo que vamos a hacer es escribir nuestra variable de entorno y ponerla al servicio de nuestro proyecto para que funcione desde aquí. Vamos a crearnos una variable de entorno, entonces podemos llamarla MongoDB URI y vamos a asignarle ese valor. El valor que tenemos aquí, el valor de acceso a nuestra base de datos. Lo vamos a poner por aquí y perfecto. Ya tenemos, en este caso, nuestra URL. Si tenéis un literal podéis hacerlo también marcándole las comillas dentro del .env para aseguraros que la lectura es correcta. Y ahora que ya tenemos nuestra URL de acceso extraída al .env, ahora lo que vamos a hacer es poner este .env a disposición de nuestro proyecto, puesto que de eso se trata, es decir, lo hemos extraído y vamos a necesitar hacer alguna configuración adicional para ponerla al servicio de todo nuestro proyecto. Para ello vamos a acudir a nuestro Next y al igual que hemos hecho la configuración del Nitro, vamos a añadir una segunda configuración que va a ser la configuración en tiempo de ejecución, donde vamos a poner a disposición de nuestro proyecto los elementos que tenemos en el .env. Y es muy sencillo, simplemente utilizamos el runtime config, que lo tenemos por aquí como clave, y en el runtime config vamos a estar marcando las diferentes
configuraciones que vamos a poner a disposición en tiempo de ejecución. Y en este caso, pues vamos a hacernos, por ejemplo, un MongoDB URI, una clave MongoDB URI, que va a ser el valor que tengamos aquí guardado en nuestro .env, y lo ponemos a disposición de nuestro proyecto en tiempo de ejecución. Así que para ello, tan sencillo como especificar process.env.MongoDB URI, y ya hemos puesto en nuestra configuración en tiempo de ejecución el acceso a ese valor, a ese MongoDB URI que tenemos en el .env. Y así hemos hecho una buena estructuración y mantenemos la URL de acceso separada del resto del proyecto. Ahora que ya la tenemos separada del proyecto, podemos utilizarla, como la tenemos en la configuración en tiempo de ejecución, dentro de nuestro index. Entonces, para ello es muy sencillo, simplemente tenemos que traernos un composable que nos va a dar acceso. Vamos a llamarlo, por ejemplo, config. Y el composable que vamos a estar utilizando es el use runtime config. Un composable que nos da acceso, como decía, a nuestra configuración. Y ahora ya sí, en nuestro connect, pues en lugar de estar especificando el valor, pues ya podemos acceder a través de config al valor que hemos especificado. En este caso, MongoDB, ahí lo tenemos, URI. Perfecto. Pues muy bien, ahora ya sí estamos poniendo a disposición de nuestro proyecto nuestra conexión a la base de datos. Repasamos rápidamente lo que hemos hecho, que es muy sencillo. Simplemente tenemos este plugin que lo que va a hacer es poner a disposición de nuestro servidor la conexión a la base de datos, que en este caso lo estamos haciendo aquí con el connect. Además de ponerlo a disposición de nuestro proyecto, pues vamos a estar usando una variable de entorno que tenemos aquí extraída en nuestro .env, que contiene la URL para poder conectarnos a la base de datos que hemos establecido. Y de esta forma tan sencilla podemos realizar la conexión. Muy bien, tenemos entonces ahora todo preparado. Podríamos aquí marcar un console log que diga pues no sé, server started and working, por ejemplo, para saber que todo está funcionando correctamente y que se ha establecido la conexión de forma correcta. Cualquier console log que queráis marcar, simplemente para que podáis observar que efectivamente esta ejecución ha ocurrido de forma satisfactoria. Muy bien, tenemos todos los elementos, vamos a guardarlos para asegurarnos de que está todo correctamente guardado y especificado, y ahora ya podemos comenzar a trabajar con nuestra base de datos. Vamos a levantar nuestro servicio para que podamos comprobar que todo funciona correctamente. npm run dev. Y vamos a ver qué nos indica. Vamos a hacer, mientras se levanta el servicio, algo de espacio por aquí. Esperamos a que levante el servicio. Muy bien. Ya va levantando por aquí el servidor local. Y perfecto. Server started and working, que es el log que hemos marcado nosotros aquí. Así que podemos asegurar de que todo está funcionando de forma correcta. Ahora ya simplemente nos queda utilizar Mongoose para el consumo de los datos. Vamos a por ello. Por último, vamos ya a proceder a utilizar la conexión que hemos establecido para que podamos comprobar el circuito completo. Aquí ya sí que difiere en función de cada uno de los bases de datos que estemos utilizando cómo vamos a acceder a los datos, ya que cada ORM o cada ODM pues nos va a ofrecer una serie de métodos y estructuras para poder acceder al contenido que vamos a estar utilizando. En nuestro caso estamos utilizando Mongoose, así que vamos a utilizar este formato. Ya aquí sí que nos hemos salido ya totalmente de Vue, pero vamos a cerrar el circuito. Y lo que vamos a hacer es establecer en nuestro proyecto, dentro del contenido que vamos a estar estableciendo, pues una serie de elementos que nos van a permitir hacer esta conexión. Para ello, lo que vamos a hacer es generar un esquema sobre el modelo que vamos a estar consumiendo. Normalmente, cuando estéis trabajando en vuestro en un proyecto real, en un proyecto de producción, lo normal pues será establecer un nuevo directorio. Vamos a llamarlo modelos.
Y en este directorio de modelos, pues vamos a ir generando cada uno de los elementos que vamos a ir utilizando. En nuestro caso, pues podemos tener por aquí pues vamos a hacer el modelo user.ts, que es el que vamos a estar utilizando. Si no queréis complicaros demasiado y hacerlo dentro de un fichero ad hoc, también podéis hacerlo para esta práctica. En este caso podréis hacerlo directamente sobre en este caso la petición get y definirlo dentro del mismo directorio, puesto que al final no deja de ser una prueba. Pero os muestro cómo sería siempre el formato, pues bueno, más elegante, ¿no? Entonces vamos a generar un modelo que lo que va a hacer es definir la taxonomía de datos que vamos a estar utilizando de la base de datos. Si habéis utilizado Laravel, Hibernate, si habéis utilizado incluso algún datamapper tipo Doctrine o similar, aquí lo que vamos a hacer no deja de ser la explicitación del tipo de datos, la taxonomía de datos que tiene el modelo que vamos a estar utilizando. Lo llamado user, perdón, es node. Si no recuerdo mal, lo que estamos haciendo son notas. Y esto es debido a que vamos a especificar cuál va a ser el tipo de dato. En este caso nosotros tenemos un title y tenemos un content. Y esto es lo que vamos a ir definiendo en nuestro modelo. Así que vamos a importar nuestro esquema y nuestro model. Y nos lo vamos a traer desde Mongoose, para poder hacer la definición de cómo va a ser el tipo de dato que vamos a estar consumiendo. Recordad, tenemos por aquí nuestro clúster. Vamos a ver las colecciones. Y nosotros vamos a estar accediendo a la dentro de Nax a la colección de notas. Y lo que vamos a hacer es definir su taxonomía. Es decir, ¿qué tiene una nota? Mongoose necesita saber esa información. Entonces nosotros vamos a definirnos una constante que vamos a denominar el node schema. Y va a ser un nuevo esquema, que para eso lo hemos importado de Mongoose. Esto lo que nos permite es definir el tipo, no tiene más. Entonces vamos a definir pues un title, que va a ser en este caso un string, y va a contener también un content, que en este caso también es un string. Y ya está. Esta es la taxonomía del dato del esquema. Y una vez la hemos definido, ya podemos exportarla. Hacemos el export default. En este caso exportamos un modelo y por eso hemos importado previamente el modelo. Para exportar el modelo Node, que contiene el Node Schema. Ya está definido el modelo Node que vamos a estar utilizando. Es muy sencillo, es definir la taxonomía de datos. Si habéis hecho dentro del canal el curso de GraphQL, por ejemplo, pues todo esto os sonará muchísimo. De hecho, hicimos algún ejemplo en ese curso sobre Mongoose también. Muy bien, pues ahora ya sí que podemos acudir a nuestro index y ya que lo tenemos, vamos ahora a conectar a nuestra base de datos, a utilizar esa conexión y en lugar de devolver estos datos moqueados, a devolver los datos de verdad. Vamos a comenzar antes de nada por importar el modelo de la nota. Import y vamos a traernos el node from y vamos a buscar nuestro archivo en models node. Muy bien, nos traemos node por aquí y ahora vamos a utilizarlo para devolverlo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Obtenemos ese modelo y ahora lo que vamos a hacer es utilizar dentro de Mongoose el método find para encontrar un elemento. Node.find en este caso para poder encontrar dentro de la base de datos el valor que buscamos. Y en mi caso pues no voy a definir ninguna regla puesto que me da igual. Al final lo que quiero es traerme los elementos para poder verlo. Así que vamos a hacer una constante notas. Y en esta constante notas obtenemos los valores que vamos a ir recepcionando para ahora, posteriormente, pues entregarlos, retornarlos. Por supuesto, esta acción, la acción de buscar los elementos, de buscar la nota, va a demorar cierto tiempo, así que vamos a tener que esperar a que ocurra. Una vez ha ocurrido, ya podemos retornarla. Muy bien, lo tenemos por aquí.
El ordenador me va un poco lento, como podéis observar, se me queda... Ahí está, ahora ya sí lo ha hecho correctamente. Muy bien, y devolvemos esas notas. Si ahora acudimos a nuestra API y observamos que nos está retornando, vamos a hacerlo. Lo tenemos por aquí. Localhost API Notes. Ahora accedemos a estas notas. Vamos aquí a recargar. Podemos observar que nos devuelve las notas y estas notas nos trae un array vacío. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos en las notas no tiene nada. Así que vamos a insertar algunos documentos en la base de datos para poder leerlo. Vamos a introducir por aquí un primer documento. Título, pues Hello World. Y vamos a añadirle otro campo que va a ser Content. Y que va a ser, pues, Lorem Ipsum. Por ejemplo, insertamos este documento. Muy bien, ya tenemos por aquí un documento. Y vamos a insertar otro documento para que tengamos dos como ejemplo. Vamos a ubicar otro segundo documento, title, second document, por ejemplo. Y vamos a marcar que su contenido, pues, va a ser second document content, por ejemplo. Insertamos y ya tenemos dos documentos en nuestra base de datos. Si volvemos a realizar la consulta dentro ahora de nuestro proyecto, vamos a poder obtener ambos documentos de nuestro proyecto. Tenemos aquí los dos elementos. Vamos a asegurarnos de que todo queda guardado correctamente. Perfecto. Y vamos a proceder a leerlo. Y muy bien, ya tenemos por aquí nuestro array con todas las notas que está leyendo correctamente de nuestro servicio. He tenido que reiniciar el servicio para que me lo detectara correctamente porque el ordenador me va un poco lento hoy y se ve que está tardando un poco en acceder a los datos. He reiniciado el servicio y ya me los lee correctamente. Muy bien, pues ahora que ya puede acceder a esos elementos, ya lo único que nos quedaría sería en nuestra petición pintar este contenido que lo teníamos por aquí en nuestra página, en el pages, en el index. Estábamos recibiendo los datos y estos datos ahora ya no contienen esta información, sino que ahora contiene notes, y este notes es un array de un tipo que tendremos que definir, que va a contener en este caso los diferentes las diferentes notas. En este caso, pues tendríamos que definir el tipo nota, que no lo tenemos definido. Yo lo que voy a hacer rápidamente por aquí, pues me voy a crear un directorio y lo voy a llamar interfaces y voy a generarme una interfaz para esto. New file, y voy a generar la interfaz de el inode.ts. Export default inode, que va a ser una interfaz interface inode, que va a contener un title, que es un string, y un content, que es un string. Muy bien. Tenemos por aquí nuestra interfaz preparada. Y ahora ya aquí en nuestro elemento voy a importarla. Import inode from. Y vamos a buscar por aquí la carpeta de interfaces que hemos creado. Interfaces, vamos a ver dónde está. Inode, ahí está. Y ahora ya sí podemos definir ese tipo, simplemente para hacer el tipado de los datos. Y ahora, en lugar de pintar esta información de aquí, pues podríamos hacer una lista. Y ahora vamos a pintar cada una de las notas. Vamos a hacer un LI con un before. Y aquí ya view estándar, ¿no? Por cada una
de la nota in node.nodes, porque es así como está definido. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, nodes. Así que dentro de inNodes vamos a establecerle un valor key que va a ser, pues por ejemplo, no vamos a complicarnos mucho, vamos a traernos el índice y le damos el índice como clave. Y aquí pintamos, pues vamos a pintar por ejemplo solo el título, node.title. Y ya está. Y de esta forma la dejamos marcada. Aquí en este node me está haciendo una colisión. Vamos a marcarlo como item. Y aquí sería item.title en cada uno de los elementos que tenemos en nuestro recorrido. Vamos a comprobarlo. A ver. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos el recorrido por cada uno de los documentos que tenemos y en cada uno de ellos podemos observar que tenemos el título pintado para cada uno de ellos. Ahora ya sí, hemos hecho el full stacking completo, accediendo a datos de un servicio con un backend construido dentro de Nax. Y cerramos con esto el bloque de Nax y hemos visto ya sus características principales. Hemos hecho ya el overview general viendo el SSR, la autoimportación, la gestión de los diferentes elementos, el enrutado e incluso también este full stacking. Cerramos, como decía, este bloque de superconjunto y a la siguiente clase, en el caso de que estéis dentro del curso de View General, pues nos toca trabajar el siguiente superconjunto que veremos en una única clase porque es más sencillo, que es en este caso Beautify. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.